Bien, bueno, vamos a dar inicio al webinar Storytelling e Investigación Periodística con Ana Karina López, exeditora en Quito de Revista Vistazo y coautora del libro El Séptimo Rafael, junto a la periodista Mónica Almeida. Le damos la bienvenida a Ana Karina y le damos la bienvenida a todos los estudiantes y docentes quienes nos acompañan esta tarde. Quisiera invitar al decano de la facultad, Javier Castillo, para que nos dé unas palabras de bienvenida antes de iniciar nuestra conversación sobre storytelling e investigación periodística. Muy bien, ¿me escuchan? Sí. Hola Javier, le escuchamos. ¿Me escuchan? Hola Javier. Qué bueno, qué bueno. Bienvenida, Ana Karina. La verdad es que es un verdadero gusto tenerte acá en la Facultad de Comunicación. Me encanta ver a los estudiantes que están conectados en esta importante charla, conferencia que nos vas a dar, Ana Karina. La verdad es que, como yo digo y repito, en los últimos años el periodismo de investigación en nuestro país se ha revalorizado. El periodismo investigativo ha sido el responsable en nuestro país de poner sobre el tapete todos aquellos elementos, esa verdad relativa que muchas veces muchas personas relativizan y que el periodismo ha rescatado con sustentos, con argumentos, con investigación para dar la verdad más objetiva, por decirlo de alguna manera, porque no se trata de debatir si la verdad es relativa u objetiva. Yo creo que en este momento lo que interesa es que el periodismo ha tenido un papel preponderante y eso hace que el periodismo, sobre todo el periodismo de investigación, tenga una revalorización en nuestra época, luego de que fue tan pisoteado por el gobierno anterior. Y eso evidentemente ocasionó que muchas voces evidentemente protestaban por esta situación que habíamos vivido. Es importante destacar el rol que han tenido periodistas como Ana Karina, que a través de su libro El Séptimo Rafael, que es lleno de recuentos de lo que aconteció en términos de la vida personal, porque entiendo que no es, o más bien el enfoque que le dieron no es de corte de análisis de su vida política o presidencial, sino más bien de su vida personal. Pero esto nos lleva a conocer y a enterarnos de que muchas de las cosas que se manejan en nuestro país, que se han venido manejando en términos de la verdad relativa, las mentiras, ¿verdad? A través de este libro hemos conocido que no ha sido así. Han habido algunos mitos que se tejieron alrededor de la persona del expresidente, que realmente bajo la lupa de la investigación, bajo la lupa de los hechos, en el libro nos revelan que no fue así, que muchas de las cosas realmente son exageraciones y son mentiras del presidente, o parte del expresidente, parte de su modo de hacer propaganda, ¿no? Una de los temas más interesantes es el hecho de que siempre él se autodenominó como un tipo brillante, estudiado, etcétera, etcétera, pero en el libro claramente se demuestra que no era así, ¿no? Que él, al contrario, era un estudiante, digamos, de media para abajo, en el sentido de sus notas, de sus logros académicos, y eso es importante conocerlo porque nos da luces para entender a todos las cosas que debemos hacer como sociedad, a entender estos detalles que son supremamente importantes
de estas verdades sustentadas que debemos buscar y no dejarnos llevar por apariencias, como ha sido una constante en nuestro país. Pero en fin, no me quiero extender más bien felicitar a Silvia, la docente, por esta iniciativa. Estoy 100% de acuerdo en que la nueva tendencia del periodismo va a ser justamente poner sobre la mesa los hechos, las realidades, la crítica a los acontecimientos, y eso es muy importante para el desarrollo de una mejor sociedad. Así que qué bueno por este encuentro, y muchas gracias, Ana Karina, por estar con Gracias, nosotros. Javier. Yo creo que los estudiantes van a valorar muchísimo toda digamos, todo tu trabajo y todo lo que nos vas a comentar sobre el periodismo investigativo. Así que muchísimas gracias y bienvenida. Muchas gracias a Gracias, ti. Silvia. Agradecemos a Javier Castillo, decano de la Facultad de Comunicación. Bueno, Ana Karina López nos va a hablar sobre su trabajo en el Séptimo Rafael. Es un retrato periodístico del presidente Rafael Correa Delgado que les tomó a sus dos autoras, a Mónica Almeida y a Ana Karina López, al menos 2 años de intensa investigación de datos, documentos, testimonios y alrededor de 120 personas entrevistadas que han estado en las diferentes etapas de vida de Rafael Correa. El libro interpreta la vida de uno de los personajes influyentes, complejos y polémicos de la política ecuatoriana en sus propias circunstancias y de alguna manera lo explica en sus intersecciones como un ser político, despótico, carismático, amado y rechazado, cerebral y emotivo. Es un retrato periodístico que empieza en el año 1905 para hacer un recorrido histórico y así entender que esta historia de revoluciones, de hombres con ganas de cambiar el país, no es nueva. No es un balance a su gestión como el presidente de la República, sino una mirada amplia sobre este personaje que él ha hecho su propia historia. Bien, entonces iniciaremos nuestra conversación con Ana Karina y queríamos preguntarle para empezar, ¿cómo fue esta experiencia de organizar un trabajo periodístico a 4 manos? Es decir, ¿cómo definieron una hipótesis y un estilo para llevar a cabo esta investigación? Muchas gracias, Silvia. Gracias a Javier y a la UES por darnos este espacio para conversar sobre lo que ha sido una aventura fascinante. Yo creo que, bueno, primero, antes que nada, una cierta retrotracción sobre el tema de que estamos hablando, que es storytelling y periodismo de investigación. O sea, yo creo que periodismo, storytelling e investigación siempre tienen que ir de la mano. O sea, uno siempre cuenta una historia, aunque sea la noticia más vana, y la noticia más vana tiene que estar investigada. Entonces yo creo que a veces puede ser una redundancia, ¿no? Creo que tenemos que siempre enfocar así el trabajo periodístico. Indudablemente el periodismo en profundidad no siempre se lo puede hacer por la rapidez, por la esencia misma de los medios, y eso es lo que nos ha llevado, digan lo que nos digan, a construir esta endeble democracia. Yo creo que le debemos mucho, mucho, mucho a todos estos periodistas, los que están Mónica, Juan Carlos Calderón. Bueno, no quiero este rato citarlos a cada uno porque me voy a olvidar de alguien, pero que han llevado incluso, gracias a sus temas de investigación, a poder revisar de una manera en profundidad todo los últimos 10 años, bueno, ya eso ahora son 13, de lo que está sucediendo en este país. Indudablemente, digan lo que nos digan, prensa mercantilista, sesgados, vendidos, yo creo que tienen que tener el orgullo siempre de ser periodistas. Estamos contribuyendo a la democracia, quieran o no. Y en cada nota que ustedes hagan, pónganle ganas para contar una historia de lo que sea. Nosotros con Mónica, justamente respondiendo a tu pregunta, a ver, nosotros por comenzar éramos, ante todo, 2 amigas que se respetaban. Yo creo que eso es importante, que respetaban su trabajo mutuamente y estábamos más o menos al mismo tiempo de
de nuestras vivencias, quiero decir, familiares, etcétera, teníamos hijos más o menos de la misma edad, o sea, habíamos sido muy, las dos de una en otra forma, habíamos sido jefas de medios de comunicación y teníamos la misma visión del periodismo. Yo creo que eso es importante, ¿no es cierto? A partir de ese punto. Después siempre nos habíamos preguntado, al menos yo, bueno, y Mónica también, sobre qué es ejercer el poder y cómo, si una persona u otra ejerce el poder, sí cambia. O sea, tu aporte personal, que tú puedes decir, todos los presidentes son lo mismo. Había gente que decía, que sea Hillary o que sea Trump, no cambia las cosas. Yo creo que sí cambia. O sea, cambia, cambia quién es el director de la universidad, quién es el presidente del consejo estudiantil, sea una persona u otra, siempre la personalidad de ese líder cambia todo. Y yo creo, además, entonces nos planteamos eso, nos planteamos que no podíamos dejar que sea él quien marque el relato. O sea, él estaba marcando por dónde debíamos ir, cómo debíamos contar las cosas. Y nos pusimos a hacer este experimento de decir, bueno, ¿quién es él? ¿Qué es lo que, qué historia nos está contando de nuestro país? Porque ustedes saben que había más o menos el discurso fundacional. Todos ustedes son muy jóvenes, pero y todos ustedes crecieron con la Revolución Ciudadana. Era más o menos, antes de la Revolución Ciudadana no había nada, y después todo se inventó, se mejoró, y al mismo tiempo te decía, pero prohibido olvidar, o sea, prohibido olvidar el pasado. Nosotros decíamos, bueno, en ese pasado hay muchas cosas buenas, muchas cosas malas, muchas cosas pésimas, pero había que comenzar a contar desde todas las partes. Entonces, eh, cogimos, la verdad es que un cuadernito y nos pusimos a hacer las preguntas que queríamos responder. O sea, ¿quién es este personaje? ¿Cuál es su verdadera historia? Que además, como era un personaje que producía tanta pasión, también había mucha leyenda, muchas cosas, y solamente revelándole a través de ese maravilloso estilo que es el perfil periodístico, yo creo que era la única forma de llegar a eso. Pues por eso decidimos hacerlo esto, hacer un tono, eso, de contar una historia simple, ni personal, pero no chismosa, sino una historia periodística. Y definimos primero todo, además, quiero decir, las dos teníamos casi 30 años de experiencia cada una cantidad de años, pero para escribir un libro no teníamos experiencia, ninguna de las dos habíamos escrito solas un libro, entonces fue todo, fuimos aprendiendo de todo al paso, ¿no? Pues primero hicimos un esquema, un pequeño esquema diciendo, bueno, ¿qué nomás queremos decir? Y pensamos que era muy importante definir de dónde venía Rafael Correa. ¿Era realmente tan humilde como se pintaba o no? O sea, todo este mito, cogimos por comenzar un video que él había filmado para la campaña electoral, donde él forjaba su propio mito. Entonces, comenzamos a hacernos las preguntas, ¿no es cierto? Es lo que tiene que hacer el periodismo, siempre preguntarte, ¿es verdad eso o no? O tú estás contando tu verdad, porque muchas veces no es que estés mintiendo, porque muchas veces yo quisiera saber de cada uno de ustedes las historias que les cuentan de sus abuelitos, de lo que fue su familia. Uno simplemente repite, no te pones a buscar si es que fue verdad o no, sino que ahí estás inscrito en esa historia y estás. Entonces lo que nosotros decidimos es, sí, todo el mundo es así, todo el mundo tiene su historia familiar, y más en una sociedad tan clasista, tan racista como la nuestra, donde todos estos mitos, donde todo el mundo siempre te cuenta que el abuelito tenía la gran hacienda, de toda esta, pero que caímos en desgracia, o sea,
toda esta cosa que está muy presente en muchas familias de clase media ecuatoriana, y comenzamos a investigar, sobre todo porque todo este mito que había él creado era influyente y importante en la historia pública ecuatoriana. Yo creo que eso nos definió, porque él definía su gobierno a partir de su vida personal. Entonces, por eso era tan importante recrear al personaje. ¿Cierto? Porque a ver, sorprendentemente, yo les quiero decir, Guillermo Lazo puede tener el mismo origen, incluso más humilde que el de Rafael Correa. Sin embargo, por otras cuestiones, por otros complejos, digamos, él nunca los expone así. Él no crea este mito de este niño pobre que ha surgido, ¿no es cierto? O sea, en cambio, Rafael Correa sí antepuso este mito y lo escribió. Entonces nosotros decimos simplemente ir haciendo las preguntas, todo lo que él dice es o no es así. Y así comenzamos a investigar. ¿Quieres que Bien, siga? Ana Karina, sí, yo quisiera leer un pasaje del libro porque me interesa ver cómo se construye ese relato periodístico, también con lo que es el storytelling como el relato de un personaje, o sea, es decir, cómo lo podemos hacer nosotros atractivo. Me parece que las publicaciones periodísticas en este momento, a pesar de que el libro podría considerarse, entre comillas, como algo obsoleto, en el periodismo ha encontrado un repunte en esta época. Los libros de investigación periodística son definitivamente una nueva puerta de difusión para las investigaciones de largo aliento, ¿no? Vamos a ver lo que dice aquí. Rara vez Correa se divertía en las discotecas de moda de la época, Infinity o LQ. Tampoco acudía al parque de Urdesa a tomarse unas cervezas, sus más cercanos no recuerdan haberlo visto pasado de copas, ni tenía aspiraciones de Don Juan. Hay pocos nombres en su lista de enamoradas, a todos les viene a la mente Alexandra Granda Arias o Suat Mansur Villagrán, quienes años después serían gerente del Banco Nacional de Fomento y superintendente de compañías respectivamente. Tenía su club de fans en el que sus compañeros distinguen a María de los Ángeles Paz. Bien, entonces ahí continúa, ¿no? ¿Cómo ustedes organizaron la información para conectar todos esos datos? Porque no es el mismo relato que yo, con el que yo leo el perfil en un periódico, sino que ya es el storytelling que utiliza la figura retórica de la literatura. A ver, bueno, en este caso que tú estás planteando, más bien vamos dándole la vuelta. ¿Cómo comenzamos el primer capítulo, por ejemplo? En el primer capítulo hablamos, de hecho, el libro se llama El Séptimo Rafael, a los que no lo hayan visto, es este. Se llama El Séptimo Rafael porque resulta que desde la época de la colonia había un capitán de navío chileno que se llamaba Rafael Correa. Y desde ahí hubo 7 Rafaeles Correa seguidos de la misma familia. Generalmente eran los primeros hijos, que se llamaban Rafael. El primer Rafael era el 9º hijo, pero después vinieron 7 hijos que fueron llegando al Ecuador. El uno llegó a Quito, hasta llegar a Guayaquil. Entonces, el nuestro, aunque es el segundo hijo, se llamó Rafael Correa, pues bueno, larga historia. Entonces, comenzamos con su genealogía, pero la genealogía no te quiere decir mucho, porque la genealogía solamente son nombres, etcétera, pero ahí tú no vas a encontrar ni los problemas familiares ni nada. Entonces, cuando primero comenzamos porque él puso la atención sobre eso, porque él siempre habló que él era heredero de Eloy Alfaro, más o menos un heredero, casi un investido del poder. Entonces comenzamos a construir esta historia, a ver cómo era esta familia, cómo había sido esta familia. También veíamos en declaraciones públicas que el hermano y él también repetía, mi hermano, mi abuelo era dueño de toda la provincia del Oro, ¿no? Y nosotros decíamos, si hubiera sido lo que se llamaba a los hacendados un gran cacao. Entonces íbamos organizando esta información y veíamos, bueno, ellos no pertenecían a la familia de los grandes cacaos, entonces, ¿a qué familia en realidad pertenecían?
también Rafael Correa decía, mi abuela era una mujer analfabeta, ilegítima. Íbamos tomando esas pequeñas declaraciones de ellos, o sea, salíamos a partir de su verdad, que como les decía, no siempre es una mentira, sino que a veces así es como te cuentan la historia. Íbamos viendo y ahí encontramos, por ejemplo, las escrituras de esta hacienda de los cuales ellos tanto hablaban en los ríos, en el oro, en los ríos, ya estoy hasta confundida, pero fuimos allá, encontramos En los ríos, perdón, en los ríos, sí. los ríos, encontramos la escritura y al principio no entiendes nada. Y leímos 10 veces, porque ¿sabes lo que es encontrar una escritura del siglo, de hace 2 siglos, ¿no? En el vocabulario que estaba, y después es impresionante cómo los documentos te comienzan a hablar. O sea, porque, a ver, Fabricio nos decía esto, ¿cierto? Fabricio en una entrevista dice, sí, mi abuelo atravesaba la hacienda y ni sé qué. Y también mi abuelo escribió tal libro. Nosotros tomábamos de eso, fuimos a buscar el libro en el Banco Central y ahí estaba el libro que había escrito el sexto Rafael Correa, ¿no? O el quinto Rafael Correa. Entonces, wow, íbamos ya encontrando todo ese tipo de cosas y organizando la historia. A ver, encontramos esto, ¿qué dice el libro? Comenzamos a leer el libro, comenzamos a leer las escrituras y ahí se comenzó a develar, o sea, toda esta disgregación familiar, toda esta que hubo en un momento o sea, el abuelo de Rafael era un hombre violento que le secuestró a la abuela y después tuvieron, no, a ver, perdón, sí, no, el abuelo de Rafael Correa, ya, tuvieron estos 3 hijos y se divorciaron en una época en que no había el divorcio, o sea, que era excepción, sí había el divorcio, pero era muy poca la gente que se divorciaba. ¿Qué pasó con esta abuela? Que resulta que, según Rafael Correa, era analfabeta, pero terminó siendo secretaria de Bucaram en la alcaldía, no de Abdalá Bucaram, sino de su tío. Entonces, había todo así vamos armando ya cuando tienes todos los datos un poco te fijas un capítulo, dices, ok, aquí vamos a contar la historia de los antepasados. Vamos descubriendo este tipo de cosas y que finalmente, por ejemplo, él dice que él era descendiente de Alfaro. No hay nada que lo afirme ni que lo niegue. ¿Por qué? Porque antes de Eloy Alfaro no existía el registro civil. Fue Eloy Alfaro el que justamente implementó el registro civil, y antes era con las iglesias, con tu fe de bautismo. Pero resulta, ¿cómo vas a encontrar? Muchas veces no se ha encontrado esa fe de bautismo. Comenzamos a buscar y nos enteramos que las iglesias, los mormones, tienen una base de datos impresionantes de las fe de bautismos por cuestiones religiosas. Nos metimos a esa fe y justo falta el nexo en el que sería, o sea, saber si de verdad la mamá de Eloy Alfaro era hermana del bisabuelo de Rafael Correa. Hasta ahí pudimos comprobar. Pero ya un historiador nos había dicho, no hay nada que compruebe ni que niegue eso. Y nosotros insistimos en ese dato y en efecto ni pudimos comprobarlo ni negarlo. Y así lo pusimos en el libro. Sin embargo, en el régimen, perdón que le interrumpa, sin embargo, en el régimen se ve algo totalmente diferente, que era el descendiente de Eloy Alfaro, y entonces este es un trabajo de fact-checking, de investigación periodística, de verificación periodística. Exactamente. Y después tienes que ponerlo bonito, ¿no es cierto? Entonces íbamos ligando, por eso citamos el libro A la Costa, porque justamente sus abuelos viajaron de la sierra a la costa, lo que sucedía mucho en eso, y entonces ir contando, y diciendo, bueno, este país que nos está contando, que está contando a los jóvenes, que está contando en este nivel exagerado de propaganda, porque lo que vivíamos era un régimen de propaganda, ¿no es cierto?
no solo los sábados, no solo en cada transmisión, todo el tiempo estaban contando una historia, más o menos la historia era de Eloy Alfaro a Rafael Correa, en el medio la nada. No es así, entonces por eso decidimos contar este país con tantas constituciones, con tantas revoluciones, o sea, poner un contexto a esta parte de la historia. Después del siguiente era ya a su historia, digamos, cercana, ¿no? Sus papás, su mamá, su hermana. Entonces ahí sí fue documentarnos también y hacer entrevistas. Como les decimos, nosotros nunca decimos a quién entrevistamos ni a quién no. Por una protección que nos pidieron, porque en ese tiempo era peligroso, y después ya nos acostumbramos además a contar así. Porque en un libro es muy diferente contar la historia de un periódico. O sea, no tengo que decir, dijo el papito, dijo la abuelita. No, nosotros podemos, si ya 3 personas nos contaban la misma historia, la dábamos por hecho. Si había uno que, si no podíamos acercar las versiones, poníamos las 2 versiones. Entonces, fuimos reconstruyendo y ahí llegamos, por ejemplo, te digo, también ahí hay un tema ético. Llegamos al tema de la muerte de su hermana, ¿no es cierto? El capítulo 2 es un relato muy, muy impresionante, o sea. Ya, y también de su pobreza, o sea, todo esto también no solamente es no solo es de entrevistar gente, ¿no es cierto? Porque, claro, cada uno, si yo te pido una versión de lo que estoy diciendo ahora, va a ser diferente a la que tengan los alumnos, o no sé, ¿entiendes? Cada uno tiene su historia y lo que tenemos que tratar es acercar. También de enorme reportería. Nosotros fuimos, salvo a Illinois, a la Universidad de Illinois, fuimos a todos los lugares, por coincidencia, no es que, o sea, Mónica estaba de viaje en Europa y pasó por la universidad, se fue a Bélgica a ver la universidad, ¿me entiendes? Nos fuimos, cogimos mi carrito y nos fuimos a Zumbagua, nos fuimos a las casas que él vivía en Guayaquil, toda esta cuestión, o sea, fuimos a ver casa por casa, cosa, ¿me entiendes? Combinábamos reportería con entrevistas, o sea, ahí sí te puedo decir que un libro eso es lo maravilloso, que mezclas todos los géneros, ¿no? El análisis, la crónica, el reportaje, la entrevista, eso es una aventura maravillosa. Tienes que tener claro qué es lo que quieres decir, tienes que tener, entonces, y además, teníamos una maravillosa combinación, porque Mónica es de Guayaquil, yo soy de Quito, aunque Mónica trabaja aquí. Y claro, somos un país en el que hay muchas cosas que son incomprensibles para el otro. O sea, ¿me entiendes? Desde cuando me decía, es una casa de construcción mixta, y yo le quedaba viendo con cara, ojos vacíos, mirada líquida, no entiendo qué es construcción mixta. ¿Me entiendes? Porque eso para nosotros no existe. Entonces, claro, también es aprender sobre este país, sobre, ¿me entiendes? Cómo entendernos en este tipo de cosas. Puede parecer, o sea, para ti es una evidencia lo que para mí no es. Así es, cada quien tiene su punto diferente. En cuanto a cómo se cuenta la historia, ustedes cuentan que en el acercamiento a las fuentes trataron de tener este contacto en persona, o sea, evitar la comunicación por correos electrónicos. ¿Qué dificultades tuvieron en el tratamiento con las fuentes en la investigación? A ver, primero te quiero decir que era una época en que había mucho miedo. No todo el mundo tenía miedo porque ahora nos parece que no pasaba nada, pero si bien o te seguían públicamente, o te sometían a las sabatinas, o había gente que por hablar, no era nuestro caso, pero no sé, pues yo sé de médicos que el SRI estaba al día siguiente, se hicieron unas declaraciones que no le gustaba mucho al gobierno, estaba al día siguiente persiguiéndoles, podía encontrar cualquier cosa, hubiera o no, ¿no es cierto?, alguna falla. Entonces, bueno, primero, claro que estuvo a nuestro favor, fuimos reporteras, entonces al ser reporteras, las dos nos conocimos en el diario Hoy y después yo estuve en el Comercio, Mónica siempre en Universo. Entonces, pero al ser reporteras, al haber conocido tanta gente, ya tienes un nivel de interacción con ciertas fuentes, ¿no es cierto? O sea, que puedes coger y llamarles y decirles,
yo creo que hubiera sido mucho más difícil para nosotros hacer esto, este libro, no sé, pues si hubiera habido un Rafael Correa hace 20 años, si no conoces a nadie, eso es fundamental, o sea, tejer una red de confianza con tus fuentes, o sea, que sepas que si yo te digo, oye, yo no voy a hablar, o sea, yo no voy a decir que tú hablaste conmigo, ella va a confiar porque sabes que eres una periodista confiable, lo que no quiere decir una periodista vendida, sino una persona en que confías en tu palabra. Entonces, nosotros nos acercábamos a la gente y les decíamos, nosotros les vamos a grabar, pero esta grabación solo va a pasar por nuestros oídos, ¿no? O sea, nadie más va a saber esta reserva de fuente. Entonces, eso yo creo que es importante. No dejábamos que nada sea por correo electrónico, porque en esa época, y al igual que ahora, había mucho espionaje. Entonces, teníamos muchísimo, muchísimo cuidado de eso. Y después, nosotros tampoco, entre nosotros nos comunicábamos por correo electrónico, sino todo hacíamos en persona o por USBs, cosas así. ¿Y qué más te puedo decir? O sea, ese fue un momento de mucha angustia, yo creo. Mucha gente tenía miedo hasta que iban viendo cómo íbamos tratando esto. Hay otra gente que te dice, si quieres me puedes citar. Pero nosotros decidimos o todos en la cama o todos en el suelo. Entonces, solamente citábamos en caso de que sea una opinión pública, o sea, que tú hayas dicho en alguna entrevista de radio, televisión, lo que sea, hayas puesto en un paper, solo ahí era citable. Entonces, yo creo que eso nos ayudó muchísimo, ¿no? Y después, Muy bien. uh-huh. Sí, no, iba a concluir algo, perdón, qué pena. No, o sea, te digo, después ya fue, en nuestra experiencia fue tal el proceso, cuando ya teníamos todo escrito, nos dijeron, pero ahora nadie les va a querer publicar. O sea, todo el mundo tenía miedo de publicar eso. Y ahí nos enteramos cosas como que el mercado del libro en este país ya no existe. O sea, las grandes editoriales, si quieren publicar a un ecuatoriano, uno tiene que publicar, mandar el libro a Bogotá. En Bogotá te imprimen el libro, o sea, te estoy hablando de Penguin, de Random House, o sea, las grandes casas de Alfaguara, ¿no? El libro viene de importación. Entonces nos dijeron, les van a retener el libro en la aduana. No van a dejar que ese libro pase. Entonces, ante eso nosotros dijimos, y ahora nos vamos a quedar con el libro escrito. Y entonces decidimos nosotros implementar nuestra propia editorial, porque tampoco queríamos que salga sin editorial. Entonces hicimos nuestra propia editorial para publicar el libro. Y así fuimos a imprimir nuestro librito. Y hubo una persona, la primera persona que nos dijo, yo voy, porque mi derecho está, o sea, que son los dueños de La Española, que nos dijeron, en mi derecho está publicar el libro, o sea, vender el libro, es mi libertad. Y él se atrevió primero a vender el libro y después los otros nos llamaron a querer comprarnos el libro, pero al principio todo el mundo tenía miedo, o sea, nosotros también, te quiero decir, el día de lanzamiento del libro era 5 días antes de que se fuera Rafael Correa. Teníamos, hicimos en un bar de Quito que se llamaba El Pobre Diablo, y teníamos a la gente de la CNAIN filmando al público, no a nosotros, no lo que decíamos nosotros. Entonces, tú te imaginas el nivel de miedo que había, pero, o sea, no sé por qué, hasta ahora no tuvimos ningún problema con eso. O sea, yo creo que hicimos un libro que estaba bastante acertado y con la realidad. Mónica sí me había dicho, cuando Rafael Correa ve que algo es demasiado así asertivo, digamos, no se queja porque es su forma de llamar la atención. O sea, nosotros venimos 5.500 ejemplares. En este país es una cantidad muy considerable de libros. Si él nos hubiera dicho una palabra, hubiéramos entendido, claro. Pero él solamente cuando nos entrevistaron en el país de España hizo una opinión, pero solo con emoticones, pero nada más. Bien, y tal vez en este camino de la venta del libro hubo dificultades. Es sorprendente porque hay
varios proyectos de investigación periodística que se han convertido en libros, como Rehenes, como el mismo libro del Gran Hermano. Atendiendo a la pregunta del decano, dice la opción digital para publicar también es otra estrategia de difusión de estos trabajos de investigación. El libro tiene versión digital. ¿Cómo ha sido la recepción tal vez fuera del país? O sea, a ver, el libro sí tiene una versión digital. Para nosotros era importante dejar la versión escrita, ¿no? Por O sea, el supuesto. libro en papel todavía sigue siendo importante, yo creo. Sí tuvo una buena recepción internacional, incluso nos invitaron al año siguiente, tuvimos una forma de lanzamiento, porque hubo un coloquio de ecuatorianistas en Salamanca, donde se reunieron los más importantes intelectuales y ecuatorianos y de gente que estudia el Ecuador. Y entonces fue un simposio de 2 días para analizar la revolución ciudadana. Y al final del simposio nosotros hablamos de nuestro libro y fue muy chévere. Y después en la Casa de América en Madrid también presentamos el libro. Eh, Tuvimos la intervención un poco agresiva de gente, de una persona de Podemos y del embajador o el del segundo de la Embajada de Venezuela. Fueron ahí un poco a meter relajo en la presentación, pero estuvo súper bien. Y de ahí, como te digo, el País de España nos entrevistó, la CNN también nos entrevistó a propósito del libro. Entonces, fue una muy buena, y además es que era un aporte en el sentido de, bueno, no contemos, esto es una persona de verdad, o sea, ¿no? Con sus defectos, con sus virtudes, porque también no puede decir todo es defecto, ¿no? O sea, yo creo que es una persona que tuvo una transformación con el poder, o como dicen, o sea, el poder es una droga experimental. No sabes, o sea, sabes cómo entras, pero no sabes cómo vas a salir, Por dependiendo de tu supuesto. perfil. Creo que inclusive eso es lo más llamativo del libro, que se muestran las dos caras de este personaje, como lo conversábamos en nuestra primera reunión. Realmente, por ejemplo, con el capítulo 2, en el que se conoce la historia de su familia, creo que uno logra empatizar muchísimo con este personaje, a pesar de que yo me haya acercado al libro con otros ojos, ¿no? Pero de repente me enfrento con ese capítulo 2, que es una persona, el tema del fallecimiento de la hermana para mí es un tema muy impactante en realidad. Y uno dice, pero ¿cómo evolucionó este ecuatoriano? Ana Karina, hay muchos estudiantes de periodismo y de comunicación que nos escuchan. En la Facultad de Comunicación tenemos nosotros una formación interdisciplinaria, ¿no? Los estudiantes de diseño gráfico tienen conocimientos en comunicación, los de periodismo también en diseño gráfico. Quería preguntarle desde su experiencia, o sea, ¿qué puede compartir en cuanto a su formación periodística para perfilar un criterio? Por ejemplo, un criterio que sea capaz de analizar una información. Aquí, por ejemplo, el libro tiene mucho eso, ¿no? Por ejemplo, quiero citar una parte en la que se habla sobre este asesor que tuvieron Hugo Chávez, este asesor internacional que también asesoró a Correa, en el cual pues se indica también ese roce que tuvo con él, indicando pues que Correa tiene una personalidad muy cerrada y ya no quiso escuchar después a este analista, a este consultor político que había asesorado a Hugo Chávez, a Miguel Gorbachev, que vive en Ecuador. Entonces, ¿cómo el periodista forma su pensamiento crítico a lo largo de su carrera? Qué difícil. A ver, yo creo que, a ver, verás, yo me he encontrado con una gama de periodistas muy amplia, ¿no es cierto? Aquí, y como te decía, hay gente que yo siempre le daré toda mi admiración porque realmente el periodismo es una forma de casi de sacerdocio, ¿no es cierto? Mantener esta información y todo esto. Y yo creo que, como en todo, hay que ser muy valiente para huir de los prejuicios, para huir de las cosas establecidas. O sea, yo creo que también por eso mismo tenemos que hacer un mea culpa. Por ejemplo, voy a poner en el tema, yo durante mucho tiempo, o sea, cubrí la presidencia y el Congreso. O sea, eran mis fuentes
o el Tribunal Supremo Electoral y todo. A mí me molestaba sobremanera esta idea de que la información es acercarse y poner el micrófono y la grabadora y las cuatro, perdón la palabra, las cuatro pendejadas que decía la persona, eso era la noticia. O sea, ¿me entiendes? Me parecía de una pobreza y siempre critiqué mucho. Ahora yo creo que eso es parte del periodismo, sí. Pero también cómo deben enfrentar, o sea, yo creo que tenemos que llenar a las personas que estudian de periodismo de otros conocimientos, como tú dices, múltiples, ¿cierto? O sea, tanto de historia, esto de conocer, o sea, el país no es la historia que nos cuentan. O sea, ni Eloy Alfaro era un santo impoluto, ni García Moreno el demonio, que más o menos esa es la historia que nos están poniendo, ¿no es cierto? Entonces, en estos criterios de una responsabilidad democrática, o sea, ¿a qué voy con toda esta historia del Congreso y de los periodistas extendiendo? Yo siempre, y ahora me cuestiono y hago un mea culpa, digo, siempre que dos partidos políticos lleguen a un acuerdo, no tiene que ser siempre satanizado, ¿no es cierto? O sea, si no, ¿cómo avanzamos en democracia? O sea, ¿cómo avanzamos? Tenemos que tener cuidado los periodistas porque los políticos hablan para nosotros. Y nosotros escribimos para los políticos. ¿Dónde queda la gente? ¿Entiendes? En toda esta información estamos solamente que ya pasa a ser una pantomima y entonces decimos, ay, otra vez llegaron a acuerdos los malos políticos. No, o sea, la política es necesaria, el poder es necesario. Lo que nosotros tenemos que es interpretar, porque ¿qué vamos a hacer sin poder? Una anarquía donde nadie, no. Entonces, nosotros pasar, okay, o sea, ¿cuáles son los acuerdos mínimos? ¿Dónde está pasando el problema de la ética en la política, el problema de la ética en el mismo periodismo? O sea, voy a poner un problema de ética que, por ejemplo, teníamos nosotros. En este capítulo tan fuerte que tú hablas de la muerte de la hermana, ¿no es cierto? ¿Cómo contamos eso sin herir todavía a una madre que está viva, que es la mamá de Rafael Correa? O sea, esto para ella debe ser muy doloroso. ¿Me entiendes? Entonces también es un problema de ética de saber cómo sacas las cosas. Teníamos que tratarlo con mucho, mucho. Nosotros somos mamás, entonces sabemos cómo es. Entonces, sí, igual en este problema de ética y empatía te pongo en todo, o sea, de nuestra responsabilidad con la política, de nuestra responsabilidad con el deporte, o sea, de todo, aunque los medios estén en crisis, aunque se diga que el periodismo está en crisis, pero yo creo que, claro, tenemos que reinventarnos de otra forma. Y entonces, esta apertura al mundo tiene que ser, parece un lugar común, pero es solamente leyendo, viendo. Ahora, o sea, yo creo que ahora nadie tiene excusa a decir, no pude investigar esto, no pude precisar esto, o sea, porque las herramientas que tenemos ahora, o sea, hace 20 años no era aplastar un botón, tal cosa, no. Entonces, ahora nadie tiene una excusa para no ser absolutamente, no sé, puntual, acercado a la verdad, ¿me entiendes? Porque tienes miles de formas de investigar. Claro, lógicamente todo esto te genera manipulación. Saber, o sea, saber, no sé, conceptos como izquierda o derecha, este rato, ¿dónde se están definiendo esas fronteras? O sea, yo creo que solamente lectura, lectura, lectura y tratar de dejar atrás toda, o sea, somos un país que vivimos siempre, a ver, como mirándonos siempre al ombligo. Nosotros mismos como que si este fuera el fin y el principio del mundo, y no es así. O sea, lo que nos pasó con Rafael Correa simplemente es una cosa que está pasando en el mundo entero. No, o sea, estos populismos autoritarios
se digan de izquierda o derecha, es una cosa que vive el mundo entero porque el mundo entero está indignado de que hay una mala repartición de las riquezas, y esto es así. ¿Entiendes? Entonces, todo ese tipo de cosas, de localizarnos, ¿no es cierto? Es muy Raíces. importante, ajá, como usted indica, las raíces, ese conocimiento de la historia para poder ofrecer contexto a la información. Si bien es cierto, el periodismo tiene espacios de la reproducción de la noticia diaria, los espacios de publicación de investigaciones periodísticas son los que otorgan ese valor agregado a la información diaria que permite, desde un punto de vista crítico, analizar lo que sucede en la realidad de ese momento. De hecho, ¿no? O sea, y eso solamente, bueno, ahora los chicos no solamente aprenden como nosotros antes de los libros, ¿no es cierto? Yo creo que ahora puedes, bueno, o sea, la capacidad de aprender es infinita. YouTube, todas las cosas te aportan. O sea, el otro día leía cómo la Galería de los Uffizi en Italia, en Florencia, ha multiplicado sus visitantes a través de TikTok. Entonces eso me parece maravilloso. Entonces ya ponerse, o sea, ¿me entiendes? Ahora, si alguien llega a tener estudios superiores y tienes el chance de tener internet, yo creo que el cielo es el límite, ¿no? Así es. Bueno, invitamos al público a que puedan realizar sus preguntas a la periodista Ana Karina López. Estamos en el conversatorio Storytelling e Investigación Periodística con Ana Karina López, exeditora en Quito de Revista Vistazo y coautora del libro El Séptimo Rafael. Tenemos una pregunta de la estudiante Melanie Naranjo. ¿Sí? Bueno, lo puede colocar en la ventana del chat o puede pedir la palabra. Me están pidiendo algunos la palabra aquí a través del WhatsApp. Tal vez sí, mientras nuestros estudiantes escriben sus preguntas, ¿cómo podemos profundizar más en el tema del storytelling? Es decir, ¿cómo ustedes armaron la estructura de los capítulos del libro? O sea, organizar toda esa información. Yo me pongo, por ejemplo, a pensar en el documental de Jaime Roldós, que el narrador se comienza a plantear, bueno, ¿desde dónde cuento la historia? ¿No? En este caso del libro, pues, ¿cómo ustedes plantearon el ordenamiento de los hechos en los capítulos para contar la historia de este personaje? Bueno, este te digo es bastante fácil, ¿no? Lo hicimos de todas formas cronológico, entonces eso es Claro, bastante fácil. Pero en realidad, o sea, además, nosotros llegamos a un periodo que es 1905-1009, cuando él se declara yo tengo el poder absoluto. O sea, nuestra idea no era analizar su gobierno, sino quién estaba ahí. Entonces, yo creo que para el storytelling lo que tienes que preguntarte es, voy a escribir lo que a mí me gustaría leer, ¿me entiendes? Y ir definiendo párrafo por párrafo, o sea, quiero decirte, cada palabra va saliendo una tras de otra, escogiendo las palabras, sabiendo que tienes que esforzarte en el estilo. ¿En qué sentido? Que, a ver, el verbo parece una cosa sonsa, pero el verbo es acción. Entonces tú tienes que pensar y pensar y pensar cuál es el verbo que corresponde estar ahí, o sea, este verbo que le va a dar vida a mi frase. La siguiente frase, el siguiente párrafo, o sea, todo tiene que estar conectado, todo te tengo que dejar, no sé si es que eso lo logramos, pero que tú tengas ganas de seguir al siguiente párrafo porque te estoy dejando esas ganas, o sea, te estoy poniendo un bichito de atención pues, a mi siguiente párrafo, quiero seguir leyendo. Entonces, no dar por hecho que el lector está comprado, no. Yo soy la que te tengo que seducir a ti para que tú me sigas leyendo. No, o sea, yo no tengo nada de maravilloso para que me leas, ¿me entiendes? No, al revés, o sea, yo estoy a tu servicio, yo tengo que decir, ¿cómo te interesa? O sea, yo siempre, cuando comenzaba y decía, ¿por qué este texto me hizo leerle hasta el punto final? Me ponía a desarmar el texto y a saber cómo fue hecho para yo llegar hasta ese punto final. Yo creo el libro tiene un trabajo muy prolijo de escritura porque tiene esos saltos que usted indica en el tiempo, relaciona los hechos anteriores con los hechos de su mandato, ¿no? Por ejemplo, cómo influyó este tema de la juventud en el estilo político de él, qué sucedió después, la relación entre los coidearios del equipo de Boy Scouts, de los colegios, de las universidades y después
cómo se fueron integrando con cargos públicos, como por ejemplo en el fragmento que leí. No, y además, cosas como preguntarnos, nosotros nos preguntábamos, ¿por qué le pedimos que él sea un presidente democrático si él nunca ha estado en una institución democrática? O sea, su educación no fue básicamente, ¿entiendes? Hay muchas cosas, por ejemplo, cuando construyamos el segundo capítulo, es también sobre su educación, investigamos muchísimo sobre cómo eran las órdenes religiosas. ¿Me entiendes? Porque y ahí entendimos mucho de cómo, porque en un momento las órdenes religiosas más bien eran de avanzada, otras no eran tan de avanzada, ¿me entiendes? Era un momento de qué es la teología de la liberación, qué es la doctrina social de la iglesia, o sea, teníamos que ir investigando cada paso, porque finalmente los Boy Scouts es una, a ver, no me diría protofascista, pero sí está bastante a la derecha de muchas cosas, ¿me entiendes? Entonces, él viene de todas estas cosas tan estructuradas, ¿no? Los lasallanos, ¿cuál es la diferencia? ¿Me entiendes? Con los salesianos eran gente más de avanzada, si quieres, progresista, y ir viendo toda esta pedagogía diferente y todo lo que simboliza también, porque somos una sociedad tan retardataria en muchas cosas. Hasta ahora te deben preguntar, ¿y a qué colegio fuiste tú? ¿No? O sea, para poder localizarte en tu marco social correspondiente. Interesante, Sí, interesante, todo, Ana Karina. Bien, o bueno, sea, invitamos a los estudiantes, perdón, a que puedan realizar sus preguntas en la ventana del chat. Tenemos una pregunta de Melanie Naranjo. Ella dice, debido a los acontecimientos de los últimos años, ¿publicarían una segunda edición, tal vez una segunda parte del libro? ¿Cómo sería esto? Porque nos quedamos con ganas de leer más de esta investigación. a ver, bueno, si es que hay una segunda parte, no será ya una segunda parte básicamente sobre Rafael Correa, porque yo creo que ya lo que le dijimos, o sea, ya dijimos todo lo que había que decir sobre él, ¿no es cierto? Entonces, ¿no sería una segunda parte del 2009 ahora? No. O sea, eso ya está, ¿cómo se llama? Al perro se lo capa una vez, ¿no? Entonces, pero algún rato sí podríamos hacer alguna cosa así que hable, que trate de explicar más de este gobierno, ¿no? ¿La editorial ha continuado con otros proyectos de investigación, tal vez? No pudimos, lastimosamente. Hubiera sido bueno pero no le metimos suficiente cabeza a esto y ya nos quedamos solo con nuestros títulos. O sea, sí tuvimos unas propuestas, pero no eran unas propuestas, eran unas propuestas un poco indecentes, preferimos no. Claro, no, bueno, digamos que en la actualidad para poder llevar a cabo este tipo de proyectos se necesita además el conocimiento periodístico, el conocimiento administrativo, digamos que una editorial pues es otra historia, además con todo el panorama de complicación que presenta lo que es la edición de un libro en este país. ¿Usted qué opina sobre los libros de investigación periodística a nivel general que se están publicando? Pues hay muchos periodistas que han seguido este camino y que creo yo que no son solamente libros que develan algo, el hecho del momento, digámoslo así, por ejemplo, como en el libro del Gran Hermano, sino que, por ejemplo, para mí este libro, El Séptimo Rafael, pues, digamos que tuvo su coyuntura política, ¿no? Pero es más un análisis que una revelación. Exacto, o sea, es eso, es poner, no es solo desvelar quién era Rafael Correa, sino qué es este país, o sea, por qué este país le acogió a él, o sea, ¿qué reflejaba, ¿entiendes? ¿Qué reflejaba de sus complejos? Si es del complejo de todo, él sabía hablar a esta parte negativa, porque él los conocía, o sea, él conocía la parte buena y la parte mala, y tenía ese carisma para manejar, ¿no es cierto? Eso es el carisma, o sea, el carisma es hacer querer que la gente se acerque a ti, o sea, es como, hay un misterio, algo que te devela, o sea, por eso voy a decir, el carisma es el que tuvo Hitler para poner al pueblo más culto de Europa, como era el vienés, y que le aplaudan de pie en la ópera. ¿Entiendes? O sea, cuando dicen los populistas son para pueblos ignorantes, mentira. O sea, este rato Trump está en Estados Unidos, populista.
Hitler, ya te digo, puso a los pueblos más civilizados de Europa. Y ahora, claro, dicen, ay, no, los franceses, pero había mucha gente que sí tenía sus tendencias nazis. Entonces, todos los seres humanos tenemos esta parte buena y esta parte mala. Y así como él nos sabía hablar a toda esta parte buena y mala que teníamos de los ecuatorianos y a todos estos complejos, ¿no? Bien, tenemos una pregunta de Liliana Poveda. Dice, ¿cómo influyó la realización de este libro en su forma de pensar, ya que es fruto de una investigación a través de la historia? A mí me pasaba mucho que, o sea, siempre me he metido demasiado en las cosas, ¿no? O sea, cuando cayó Abdalá Bucaram, soñaba, toda la familia Bucaram me venía a visitar, porque en esa época yo trabajaba en el comercio, y siempre me he ido metiendo mucho en cada cosa, y esto era un problema. O sea, yo me acuerdo, una vez dice, justo en la revista Vistazo, cuando quedó Rafael Correa en la segunda vuelta, hice un perfil, lógicamente de 3 páginas, mucho más reducido. Pero te queda esta cosa ay, hasta dónde me debo acercar al personaje. Entonces, esto es una cosa que yo sí tuvimos que hacer un trabajo de alejarlo, ¿me entiendes? O sea, él es como un protagonista lejano de una telenovela, que no, si no te puedes volver loco, o sea, te afecta en tu vida personal, eso uno. Después lo que te decía, la maravilla de la investigación, o sea, de que en cualquier documento te puede hablar de muchas cosas, lo que te decía, las escrituras, no sé, encuentras la tesis de él, léete la tesis de él, o sea, aproxímate a los amigos, toda esa, como te digo, a mí lo que me hizo es enamorarme más del periodismo y de todas las herramientas que tiene el periodismo, como puedes reconocer. Entonces, eso cambió. eh, También fue una cosa de mucha pena de saber que el país perdió una oportunidad. O sea, porque no tenemos instituciones fuertes que lograron controlar, sino que todos nos dejamos llevar en esta cosa y el país vivió un boom petrolero y toda esa plata fue gastada en vano. Entonces, es muy triste, todo eso sí te deja, o sea, perdimos el tren, no sé si alguna vez lo podemos recuperar. Eso tiene totalmente un impacto también para el estado de ánimo del periodista, ¿no? Diego Zambrano nos dice, posterior al lanzamiento de su libro y que le fue muy bien, ¿cree que cambió alguna parte en su vida, ya sea de manera personal o a nivel profesional? Tal vez se sintió que la seguían después por todo este problema que hubo. ¿Hubo algún cambio tal vez? No, a ver, antes sí, pero como les digo, nosotros publicamos, no sé si estratégicamente o porque ya era el tiempo, 5 días antes de que se fuera del poder y después ya las cosas se le fueron a él de las manos, entonces ya no, ¿me entiendes? Pero sí sentí que, bueno, cumplimos. Yo siempre he pensado que los periodistas le debemos muchos libros de este país. O sea, no se ha escrito grandes biografías de nadie, periodísticas, ¿no? No se ha escrito sobre, así, libros de profundidad, de análisis sobre todas las caídas, o sea, de las caídas de los presidentes. No sé, o sea, yo creo que siempre he pensado que les debemos, entonces, para mí es como, bueno, yo tanto critico eso, he saldado en ese sentido una partecita de la deuda. La persecución era anterior, o sea, antes era horrible, mis hijos eran chiquitos y yo trabajaba justo que era el avistazo, y claro, era horrible, y también era editorialista en el diario Hoy, era defensora del lector, y era horrible aparecer en el amargado de la semana, el limón de la semana, no sé qué. Por supuesto. O sea, sí había una persecución un poco, y yo quería liberarles a mis hijos de esa persecución, no. Entonces eso sí cambió personalmente, porque yo antes no quise someterme, o sea, para mí es más importante, por eso les digo, yo admiro a la gente que siguió en ese sacerdocio y yo no. Yo un rato me alejé porque me era insoportable.
Tal vez los periodistas tenemos esas ansias de cambiar el mundo, como nos dice nuestro estudiante Rafael Viteri, ¿no? Tal vez quería fomentar usted algún cambio junto con Mónica al reflexionar sobre este personaje y al decir pues que de verdad los periodistas les debemos más investigaciones a este país. Sí, no, o sea, lógicamente no vas a cambiar el mundo, pero al menos sí decir, bueno, a ver, vean, escuchen, el relato no es del poder. Nosotros podemos hacer, y como te digo, un relato mejor, porque tú ves que en el libro nunca usamos ni palabras despectivas, ni tratamos de atacarle a él personalmente, solo exponemos, demostramos. Yo creo que mostrar y demostrar es mucho más profesional y periodístico que atacar, ¿me entiendes? Bien, bueno, me quedo con esas palabras, mostrar y demostrar, escribir para esos lectores, a la hora de sentarnos a escribir, pensar en qué me gustaría que las personas lean, entender a través de la experiencia de Ana Karina, junto con Mónica, acerca del libro El Séptimo Rafael, que como periodistas tenemos una responsabilidad al narrar con ojos críticos la historia de los hechos de este país. Cerramos con una pregunta de nuestro decano Javier Castillo que dice: ¿es posible que el periodismo cumpla un rol preventivo en el sentido que se analice y se investigue a candidatos a dignidades para advertir a la sociedad? Cerramos con este cuestionamiento, Ana Karina. A ver, yo ya creo que no soy tan optimista como Javier, no creo que, a ver, podemos ser preventivos, sí, yo creo que mm, soy muy pesimista al respecto, ¿no? O sea, estamos viendo todo esto y todavía la gente, pero no somos los ecuatorianos, que decir, todavía yo creo que el mundo entero está en esa cosa de que ah, hay otras maneras de llegar a tener todo no sé, lujos, cosas que parezco viejita, ¿no? Ay, los valores de... Pero yo sí creo que, claro, los medios y las redes sociales han cambiado mucho, muchas cosas, para bien y para mal. Entonces, o sea, preventivo, no sé. En todo caso, al menos tanto hablar y denunciar algo se salvará, pero, a ver, mientras la sociedad sigas permitiendo la impunidad, en el sentido no de que la gente que va a la cárcel, sino que el día de mañana tu amiga X se hizo rica con un gobierno y ese gobierno y esta amiga rica, tú sabes que hizo mala plata, pero sin embargo le sigues invitando. Entonces, mientras haya esta impunidad social, ¿qué importa? O sea, más allá de la impunidad de la justicia y todo, seguimos así y ahora hubo mucho más casos porque hubo mucho dinero. Entonces, Bueno, y en todos los niveles, ¿no? Entonces, no sé qué tan preventivo, pero lo que sí es que no hay que parar, algo podemos sembrar. ¿qué mensaje le dejaría a los estudiantes de periodismo que le escuchan? Eso, que a pesar de todo, a pesar de mi pesimismo que puedan oír en esto, creo que seguir escribiendo y contando, eh, podemos formar, y sobre todo, o sea, interesando a la gente, ¿no? O sea, yo creo que algo podremos ir formando de una cierta clase, eh, no les digo de iluminados ni nada, sino de creer, sí, que sí es posible un país mejor a pesar de todo. Muy bien, muchísimas gracias. La verdad es que eso es también lo que nos mueve a practicar nuestra profesión, generar reflexión, buscar otras miradas, hacer que la gente reaccione, ¿no? Muchísimas gracias, Ana Karina. Pues bueno, acá los estudiantes también están agradeciendo su participación. Gracias por esta invitación. Pues bueno, esperamos también encontrarnos más adelante, en algún futuro, cuando ya podamos asistir presencialmente, si bien a Guayaquil, nos comunicamos para que visite la universidad. Esto fue Storytelling e Investigación Periodística con Ana Karina López, exeditora en Quito de Revista Vistazo y coautora del libro El Séptimo Rafael, junto a Mónica Almeida. Muchísimas gracias, Ana Karina, y gracias a todos quienes nos han acompañado en esta noche.